Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y ustedes están en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Bienvenidos. En el nombre de Jesús vamos a abrir la Biblia hasta Hechos o Actos capítulo 19 y quiero compartir algo muy simple y muy fácil con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Cuando yo encuentro personas, normalmente cuando yo encuentro personas o una persona que dice que es cristiano o cristiana, la primera cosa que va a salir de mi boca es, gloria al Señor, ¿cómo fuiste bautizado? Y a veces se confunden con eso. Ellos me ven como, me miran como, ¿por qué me estás preguntando eso? Y es una cosa muy extraña para muchas de las personas hoy en día en las iglesias, porque en las iglesias, desfortunadamente, no están enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y la mayoría de las personas en las iglesias hoy en día no saben nada del Evangelio de Jesucristo. Eso es una lástima. Pero la cosa es que si escudriñamos las escrituras, si leemos las escrituras y nos metimos en la palabra de Dios diario para averiguar la verdad o para descubrir la verdad, Dios va a revelar la verdad a nosotros. Pero si solamente vamos a nuestra iglesia y domingo tras domingo, semana tras semana, las únicas cosas que vamos a saber o aprender son las cosas que salen del púlpito. Y a veces esas cosas son buenas y a veces no son buenas. Y la única manera que vamos a saber si la persona en el púlpito está enseñando la verdad es saber la verdad por nosotros mismos. No hay, ¿cómo se dice? Shortcut. No hay un camino más corto, no hay un camino más fácil. Solamente un camino hay, y eso es perdón mi español, perseverar en la doctrina de Cristo, en la palabra de Cristo. ¿Okay? Aquí estamos en Actos, capítulo 19, y dice, y que el Señor bendiga el leyendo de su palabra. Amén. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? No, no dice eso. No dice eso. Pablo no preguntó a ellos si hubieran aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y hay una razón por eso, porque Pablo nunca había oído de tal cosa. Pablo y los otros apóstoles nunca oyeron de la doctrina de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Esa doctrina no existió en todo el mundo hasta como 150 años atrás. Salió de un seminario por medio de los jesuitas de Roma y es una mentira. No está escrita en la Biblia en ningún lugar. No hay tal cosa de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Es un mito. No está escrito en ningún lado en la Biblia. Pero en versículo 2 díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ok? Pablo, viendo estos discípulos, les preguntaron inmediatamente, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Porque si ellos dicen que son discípulos, es obvio que van a tener el Espíritu Santo. Y si no, es necesario explicar el Evangelio de Cristo a ellos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, versículo 3 dice, entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Okay. Pablo, el apóstol de Jesucristo, dijo, si ustedes no habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo pues fueron bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y ahora Pablo entendió.
que ellos eran discípulos, pero solamente sabían hasta el bautismo de Juan y no habían oído del Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces Pablo, entendiendo eso, dijo: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Y este es el principio de la iglesia en Efeso. Cuando leemos la carta que se llama Efesios en el Nuevo Testamento, estos 12 hombres y los que se añadieron a ellos después eran la iglesia en Efeso, los Efesios. La carta que se llama los Efesios está dirigida a este grupo de gente de que leímos aquí. Esta es la manera que ellos fueron salvos. Encontrando a Pablo, Pablo les preguntó sobre el Evangelio de Cristo. Inmediatamente, sabiendo que ellos eran discípulos, él preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo fuisteis bautizados? Esas son las preguntas que preguntamos siendo cristianos cuando encontramos un discípulo que dice es cristiano. Y si esa persona no puede responder con sabiduría, de acuerdo a la Biblia, a estas preguntas, entonces es nuestro deber, siendo cristianos, explicar el Evangelio de Cristo a ellos para que ellos también puedan creer el mismo Evangelio y obedecer el mismo Evangelio de Cristo. Y entonces cuando ellos están bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo, somos cristianos y podemos caminar juntos y tener comunión juntos en la reunión de la iglesia. Esa es la manera que nosotros, siendo cristianos, compartimos el Evangelio de Cristo con otras personas. Que este mensaje sea una bendición para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.